En este video vamos a hablar sobre funciones que dependen de dos variables, en este caso una función que depende tanto de x como de y al resultado de esa función lo vamos a llamar z. ¿Listo? En este caso nuestra función va a ser logaritmo natural de x por y. Vamos a hablar de algunos puntos de la función, como para imaginarnos de qué se trata. Vamos a ver el dominio de definición, curvas de nivel, derivadas parciales y planos tangentes. Comencemos entonces con algunos puntos de la función. Entonces, tenemos acá nuestra función. ¿Listo? Y miremos, por ejemplo, qué pasa si evaluamos la función en el punto 1,1. Es decir, el x lo reemplazo por 1 y el y lo reemplazo por 1. Me da el logaritmo natural de 1 por 1, o sea, logaritmo natural de 1, y logaritmo natural de 1 es 0. Es decir, el z es igual a 0. Por eso nos da este punto. Ya teníamos el x, ya teníamos el y ahora tenemos el z. Ese punto, ¿cómo lo ubicamos en el espacio? Ahí está. Para x me voy hasta 1. ¿Listo? Luego en y me voy hasta 1 también. Ubico ese punto. Y ahora me tocaría subirme o bajarme en z, pero el z es igual a 0. Por lo tanto, me quedo sobre el plano XY. ¿Listo? Ese es el punto que obtenemos. Miremos otro. ¿Qué pasa si cogemos ahora x igual a 1 y y igual a e? La función evaluada en el punto 1, e sería el logaritmo natural de 1 por e, o sea, el logaritmo natural de e. Y por propiedades del logaritmo y exponencial, por lo que son funciones inversas, esto es logaritmo de e a la 1 y eso nos da 1. Es decir, ese es el valor de z. Así que tenemos el x, el y el z. Nuestro punto es 1, e1. Si tratamos de ubicar este punto, en x nos vamos a 1, en y nos vamos a e, que es como 2.70 y algo. Estamos acá. Y luego tenemos que subir o bajar en z. Lo que tenemos que subir es 1. ¿Listo? Entonces nos subimos esta misma distancia de acá, que era 1, es lo que nos vamos a subir a partir de ese punto en el plano XY, esta distancia. Y obtenemos el punto que está allá arriba. Listo. Cojamos el punto 0, 0. ¿Qué pasaría si evaluamos la función en x igual a 0 y y igual a 0? Obtenemos logaritmo natural de 0, pero recuerden que el logaritmo no está definido en 0. Si ustedes piensan en la gráfica del logaritmo, que es esta que está acá, logaritmo no está definido en 0 y está definido únicamente para valores positivos, estrictamente positivos. Es decir, que la función nuestra función f, no está definida en el punto 0, 0. Es decir, que sobre el punto 0, 0 en el plano XY no hay superficie, ni encima ni debajo. Ok. Devolvámonos y hablemos ahora un poco del dominio de definición. Entonces tenemos nuestra función. Ahora recuerden que para dominio pensamos en denominadores, que los denominadores sean distintos de 0, y acá no hay denominadores. Pensamos en raíces pares, que dentro de una raíz par solo puede haber algo positivo o 0, pero acá no hay raíces pares. Y pensamos en logaritmos, que dentro del logaritmo tiene que haber algo estrictamente positivo. En este caso tenemos el logaritmo natural. Entonces lo que hay dentro del logaritmo natural, o sea, x por y, tiene que ser estrictamente positivo. Esta condición nos va a permitir encontrar el dominio. Entonces pensemos, ¿qué quiere decir que un producto de dos cosas, esto es x por y, sea estrictamente positivo? Nos dan dos casos. Nos da que x tiene que ser positivo y y positivo. Positivo por positivo, pues me da positivo. O la otra posibilidad es que ambos sean estrictamente negativos y negativo por negativo me va a dar positivo. Entonces vamos a analizar los dos casos por aparte. Voy a empezar primero con este caso de acá. Entonces, ¿qué quiere decir que x sea estrictamente positivo? Observen bien en la gráfica que x igual a 0 sería el eje y, pero como no quiero x igual a 0, esto es estrictamente mayor que 0. Entonces, para marcar que no estoy cogiendo el eje y, lo marco punteadito como está ahí. Eso quiere decir que no incluyo el eje y. Y luego, cualquier valor que yo coja en este pedazo que está marcado en azul va a tener un x
estrictamente positivo. Así yo lo cojo aquí arriba o acá abajo, el valor de X va a ser estrictamente positivo. Ahora, para marcar Y mayor estricto que 0, es la misma idea, el eje X sería Y igual a 0, pero no lo incluimos. Y cualquier punto que uno coja por acá arriba va a tener el Y positivo. Cualquier punto que cojamos a un lado o al otro va a tener el Y positivo. Listo. Ahora, esta palabra es la que es súper importante, porque las dos cosas tienen que pasar al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, si yo hago que las dos cosas pasen al mismo tiempo, estoy buscando la intersección. Es decir, para cuáles puntos del plano se cumplen ambas, y eso va a ser para este primer cuadrante. ¿Ok? Me paso a la otra posibilidad. La otra posibilidad era que tanto X como Y fueran negativos. Entonces, X estrictamente negativo me da toda esta región de acá, sin incluir X igual a 0. Y Y estrictamente negativo me da esta región de acá, sin incluir Y igual a 0. ¿Listos? Ahora, si necesito que las dos cosas pasen al tiempo, entonces hago la intersección de esas dos regiones y voy a obtener este tercer cuadrante. Ok, me devuelvo otra vez al comienzo. Lo que queríamos era que X por Y fuera positivo y habíamos visto que esta era una posibilidad o esta era otra posibilidad. O sea, ambas posibilidades me sirven. ¿Qué quiere decir eso? Que tanto esto de acá como esto de acá son buenas opciones para mi dominio. Entonces ahora este O quiere decir que una esas dos regiones. Y aquí abajo está el dominio uniendo esas dos regiones. Ese va a ser el dominio de definición de mi función f. Recuerden que ahora los dominios ya no son intervalos, sino son regiones en el plano XY. Volvamos a la función y ahora hablemos de curvas de nivel. Comencemos por hacer una curva de nivel que es la curva de nivel z igual a 0. Recuerden que z igual a 0 es un plano horizontal y en este caso es el plano XY, porque el plano XY es el que está a altura 0. ¿Listo? Entonces la pregunta es, ¿cómo este plano z igual a 0 va a intersectar a nuestra superficie? Entonces nuestra superficie es f de xy igual al logaritmo de xy. Y recuerden que este f de xy es el z. ¿Listo? O sea, z es igual al logaritmo de xy. Si vamos a ver la intersección de este plano con nuestra superficie, reemplazamos el z por 0. Entonces me queda 0 es igual al logaritmo de xy. Ahora, para poder solucionar esto, voy a aplicar exponencial a ambos lados. ¿Listo? Entonces me queda e a la 0 y e a la logaritmo de xy. E a la 0 es 1 y por lo que e a la algo y logaritmo natural son funciones inversas, obtengo simplemente xy. Ahora, estando aquí, lo que voy a hacer es despejar y. Puedo dividir por x porque por el dominio de definición que ya vimos, x no puede ser 0. Y me da que y es igual a 1 sobre x. Ahora, esta la grafico, que es esa gráfica que está ahí, y esta va a ser mi curva de nivel cuando z es igual a 0. Entonces marco el 0 en la curva de nivel, pongo un 0, ¿listo? Esa va a ser la curva de nivel. Pero esa solo es una. Cuando uno le dicen que pinte las curvas de nivel, son varias para que le dé a uno toda la idea. Entonces vamos a pintar otra. Cojamos esta de acá. Ahora cojamos si z es igual a 1. Entonces en mi ecuación reemplazo z por 1 y vuelvo y hago lo mismo. Aplico exponencial, después aplico las reglas y me queda que y es igual a e sobre x. Ahora, si ustedes van a graficar esto, obtienen una gráfica parecida a la anterior, pero con unos valores diferentes. ¿Listo? Marquemos entonces que esta es la curva de nivel para z igual a 1. ¿Listo? Uno marca el numerito ahí en la curva de nivel. Ahora miremos las curvas de nivel en general. ¿Cómo así en general? Pues no le dé un valor a z como 0 o 1, sino coja z igual una constante cualquiera. ¿Listo? Entonces reemplazo la ecuación z igual a c, obtengo esto de acá.
Hago lo mismo que hice antes, aplico exponencial, hago las reglas de exponencial y obtengo que y es igual a e a la c sobre x. Ahora, recuerden la gráfica de e a la algo. Si aquí yo tuviera c, e a la c es así. Esto es e a la c. ¿Ok? E a la c siempre es positivo. ¿Sí? Nunca es cero, nunca está acá y nunca está acá abajo. E a la c siempre es positivo. ¿Ok? Y como c es una constante, entonces e a la c es una constante. Aquí la llamé k. ¿Ok? Tengo esta constante k, que es e a la c, es positiva y la gráfica de y igual a k sobre x siempre se va a ver como la que está allá. O sea, todas las curvas de nivel se van a ver parecidas a las que ya habíamos visto. Hagamos ahora sí un dibujo de las curvas de nivel un poquito más exacto, ¿listo? Y en este caso lo que hice fue pintarles 3 curvas de nivel. La curva de nivel de z igual a 0, esta ya la habíamos visto, que está de este lado y de este. También habíamos visto ya la curva de nivel z igual a 1, que es este pedazo y este pedazo de acá. Y acá en el dibujo puse una nueva, que fue esta, con z igual a menos 1. O sea, esta sería la intersección con el plano z igual a menos 1. Ok, estas curvas de nivel ya nos dan un poquito una idea de cómo es esa superficie. Me devuelvo y miremos ahora las derivadas parciales. Entonces, tenemos nuestra función y podemos hacer la derivada parcial, esa d así torcidita, quiere decir derivada parcial, que es diferente a la que veíamos en cálculo 1, que era una d normalita, esa era la derivada. ¿Por qué parcial? Porque depende de 2 variables. ¿Okay? Entonces, vamos a coger nuestra función z y vamos a derivar esto con respecto a x. Miren bien lo que dice acá. Lo que dice acá es la derivada con respecto a x. ¿De quién? De z. Entonces se lee como la derivada de z con respecto a x. ¿Listos? Entonces, para hacer eso, pues esto de que tenemos acá esta función es una compuesta, nos toca hacer regla de la cadena. La derivada del logaritmo natural de algo es 1 sobre algo, es lo que tenemos acá. Y ahora me toca multiplicar por la derivada interna. ¿Okay? Ahora, si estoy derivando con respecto a x, entonces y es una constante. Es como si yo tuviera 4 por x, la derivada es 4. Si tengo y por x, la derivada es y. Entonces acá está esa derivada interna. Ahora multiplico esas dos cosas, cancelo los y's y me queda 1 sobre x. Esa sería la derivada de z con respecto a x. Eso se puede escribir de otras maneras, vale la pena tenerlas presentes. Se puede escribir como f', pero sean muy conscientes que f' solo no me sirve. Tengo que decir, es la primera derivada, pero con respecto a x, si no, no sirve. Igual acá, uso la notación de f', pero me toca decir que es con respecto a la primera variable que aparece en f. ¿Okay? Ahí me estoy refiriendo a la primera variable que aparece en la función. Ok, de la misma manera podemos calcular la derivada de z con respecto a y, igualito. ¿Okay? Simplifico y me da que eso es 1 sobre y. Y podemos también pensar en derivadas de segundo orden. ¿Okay? Entonces pensemos un segundo qué dice acá. ¿Cómo sé que es una derivada de segundo orden? Pues porque tengo la derivada y este 2 acá. Entonces eso me está diciendo derivada de segundo orden. Ahora, lo que hay abajo hay que entender muy bien en qué orden es, porque parece que derivé con respecto a x, con respecto a y, pero hay que entender en qué orden se hizo. Entonces, esto de acá se puede escribir de esta forma. Esto es la derivada con respecto a x de todo esto. Es decir, primero me toca coger la derivada de z con respecto a y, derivo eso, y luego sí cojo el resultado y lo derivo con respecto a x. ¿Okay? Entonces ya habíamos hecho la derivada de z con respecto a y, esa fue la que hicimos acá arriba, y nos dio 1 sobre y. Ahora cojo ese 1 sobre y lo derivo con respecto a x. Cuando yo derivo con respecto a x, y es una constante, por lo tanto, esa derivada va a ser 0. Ahora, si cogiéramos más bien esta de acá abajo, si cogiéramos la segunda derivada de z con respecto a x, se está derivando 2 veces con respecto a x. O sea, coja z y derívelo con respecto a x
y a ese resultado vuelva y derívelo con respecto a x. Entonces eso es la derivada con respecto a x de 1 sobre x, y esa derivada, por cálculo 1, es menos 1 sobre x al cuadrado. Veamos la última parte de nuestro video de hoy, que es planos tangentes, y con eso terminamos. Entonces, tenemos nuestra función, y ahora esta es la teoría en general para el plano tangente, como la fórmula en general. Entonces, es el plano tangente a una cierta función f de xy en un punto. Acuérdense que ahora los puntos tienen 3 coordenadas, x0, y0, z0, ese va a ser nuestro punto. La ecuación del plano tangente es esta que tengo acá. Z menos la coordenada del punto, esto es un número, ¿ok? Va a ser igual a... Ahora, miren que aquí tenía z menos z0, y acá me aparece x menos x0, y acá me aparece y menos y0. Ahora, esto otro que me aparece aquí, ¿qué es? Esto es la derivada de f con respecto a x, y esa la evalúo en el punto de x0, y0. O sea, lo que tengo aquí es un número. ¿Okay? Lo mismo acá. Esto que hay acá es la derivada de f con respecto a y evaluada en un punto. O sea que lo que tengo acá es otro número. ¿Listos? Vamos a hacer el plano tangente en el punto e al cuadrado. Ahora, ¿por qué acá arriba les dije que se hacía el plano tangente en un punto que tenía 3 coordenadas y acá solo les estoy dando 2 coordenadas? Porque yo les estoy dando el x, el y ustedes, como ya tienen la función, son capaces de calcular el z. Entonces, veamos cuál es el punto. Yo ya tengo el x0, tengo el y0. ¿Cómo calculo el z0? Pues lo evalúo en la función. z0 va a ser igual a f de x0, y0. Calculo eso me da logaritmo natural de e por e al cuadrado, sea logaritmo natural de e al cubo, si sumo los exponentes, y eso me da 3. O sea que el punto en donde estamos buscando el plano tangente es el punto e al cuadrado 3. ¿Listos? Ahora me falta, ya tengo el z0, ya tengo el x0 y ya tengo el y0. Me falta calcular este número y este número. Entonces, empecemos con este de acá. La derivada de la función con respecto a x evaluada en ese punto. Entonces, esa derivada era 1 sobre x. Ahora la evalúo en el punto e al cuadrado. Entonces, simplemente reemplazo el x por el e. Aquí el y ni siquiera importó. Listo, ya tenemos este primer número de la ecuación. Ahora me paso al otro, me paso a este de acá. Eso va a ser la derivada de f con respecto a y evaluada en el punto. O sea, 1 sobre y, ya la habíamos calculado, evaluada en el punto, y eso me da 1 sobre e al cuadrado. Ahora simplemente es coger la ecuación del plano tangente y reemplazar las cosas. Z menos z0 es igual a, esta era la derivada de f con respecto a x evaluada en el punto, eso es esto, multiplicado por x menos x0, más la derivada de f con respecto a y evaluada en el punto, eso es esto, por y menos y0. ¿Listo? Entonces ya ese es mi plano tangente. Ahora puedo tratar de escribirlo un poquito mejor. Entonces aquí distribuí, acá también distribuí. Ahora lo que hago es que voy a poner todos los términos que tienen variables, los voy a poner a la derecha, y los que no tienen variable, este y este, los voy a poner a la izquierda. Y finalmente me queda esta ecuación de acá, que ya ustedes se dan cuenta que esto sí parece un plano. Esto es ax más by más cz igual a una constante. ¿Okay? O sea, es el plano que habíamos estudiado antes cuando vimos álgebra. Y ahí tenemos ya analizada toda nuestra función con puntos, curvas de nivel, dominio de definición, derivadas parciales y planos tangentes. Ubicar ahora este punto